Voy a hablar de la formulación de los compuestos binarios. La forma de escribir la fórmula de estos compuestos es siempre la misma. Lo primero que se hace es escribir el elemento menos electronegativo acompañado luego del elemento más electronegativo. Y el segundo paso es intercambiar los estados de oxidación, que pasan a ser los subíndices de los elementos. Sí, y se escriben sin su signo. Por ejemplo, el estado de oxidación del oxígeno pasa a ser el subíndice del aluminio y el estado de oxidación del aluminio pasa a ser el subíndice del oxígeno. Si se pueden simplificar, como en este ejemplo, se lo hace y luego les escribe correctamente la fórmula. Esta sería la fórmula final. Vamos a ver un caso particular de compuestos binarios que son los óxidos. Los óxidos, como la palabra lo dice, tienen oxígeno en su estructura, en su fórmula, y podemos tener dos opciones, que el elemento que lo acompañe sea un metal o que el compuesto que lo acompañe sea un no metal. Entonces, vamos a tener así dos tipos de óxidos, óxidos básicos y óxidos ácidos o anhídridos, que se lo llama así en la nomenclatura tradicional. Según estén acompañados con metal, los óxidos básicos, o el oxígeno está acompañado con un no metal. En esta filmina les pongo distintos elementos y les pregunto acá si corresponden a óxidos metálicos o anhídridos. Entonces, anhídridos. Para contestar esta pregunta, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son metales y cuáles son no metales. Y luego lo que les pido es escribir la fórmula en la cual voy a escribir el nombre de cada uno de los elementos acompañados con el oxígeno y luego voy a intercambiar estados de oxidación y simplificar si fuera necesario. ¿Por qué están escritos dos veces y en este caso tres veces el azufre? Porque tiene distintos estados de oxidación. Entonces ustedes tendrían que escribir una fórmula para cada uno de los estados de oxidación que tienen estos elementos. El hierro tiene 2 y 3, el azufre tiene 2, 4 y 6. ¿Cómo se los nombra en la nomenclatura tradicional a estos compuestos? Bueno, lo primero es darse cuenta si se trata de un óxido metálico o un óxido no metálico, porque en la nomenclatura tradicional se distingue entre ellos y entonces a los óxidos metálicos sí va la primera palabra que se escribe es óxido, pero en los óxidos no metálicos se antepone la palabra anhídridos. Y luego se escribe el nombre del elemento, se lo escribe de la siguiente forma. Si tiene un solo estado de oxidación, se escribe como una palabra formada por un prefijo que es el nombre del elemento o indica el nombre del elemento terminado en ico. O también se puede escribir óxido de y el nombre del elemento, o anhídrido de y el nombre del elemento si se tratara de un único estado de oxidación. Si tenemos dos estados de oxidación, vamos a tener un sufijo que acompañe al nombre del elemento, que va a corresponder con una terminación oso. El sufijo va a ser oso si es el menor estado de oxidación e ico si es el mayor estado de oxidación. Si tuviera tres estados de oxidación, el más pequeño se le antepone el prefijo hipo y termina en oso. Y luego tenemos para el valor intermedio de estado de oxidación la terminación oso y para el mayor valor de estado de oxidación la terminación ico. Y si tenemos 4, el menor de todos, el prefijo es hipo y la terminación en oso, el intermedio termina en oso, el intermedio mayor termina en ico y el mayor de todos tiene un prefijo per y una terminación ico. Esto lo van a entender mejor cuando hagamos la formulación y el escribirle los nombres. Las otras nomenclaturas para los óxidos, en el caso de atomicidad, como la palabra lo dice, va nombrando las cantidades de cada uno de los elementos que forman la fórmula química. ¿Y cómo lo hace? Utilizando prefijos numéricos griegos que indican esas cantidades. Entonces va a utilizar mono, di, tri, u otro puede ser tetra, penta, que indican la cantidad de átomos. Para nombrarlo se empieza de derecha hacia la izquierda y lo van a entender mejor con un ejemplo. Tengo carbono, oxígeno, entonces voy a decir monóxido diciendo que hay un solo oxígeno de carbono. En este caso, que es carbono, oxígeno 2, dióxido porque hay dos oxígenos de carbono.
En el caso de numeral stock, no discrimina si se trata de óxidos básicos o de óxidos ácidos o anhídridos, como hace la nomenclatura tradicional. A todos los va a llamar óxidos. La diferencia, o para diferenciar los distintos estados de oxidación, es aclarar ese estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Acá nuevamente la filmina con la actividad de los compuestos que mostré con anterioridad. Nada más que acá, aparte de la fórmula que ustedes ya han hecho, les estoy pidiendo los nombres. Utilizando, en realidad la idea sería que utilicen las tres nomenclaturas. A continuación está la solución de esta actividad. Y tengo, por ejemplo, para el estado de oxidación 2 del hierro, intercambia con el oxígeno, estados de oxidación se simplifican y entonces para el estado de oxidación 2 del hierro me queda este compuesto. Y los nombres van a ser, utilizando la diatomicidad, nomenclatura de atomicidad o sistemática, monóxido de hierro. Para la numeral stock, óxido de hierro, entre paréntesis el estado de oxidación 2. Y en la tradicional, como hay dos estados de oxidación del hierro, voy a decir óxido, porque es un metal, ferroso. En el otro estado de oxidación, que es 3, intercambian estados de oxidación con el oxígeno. No se puede simplificar. Fíjense también el orden en el que fue escrito el elemento y luego el oxígeno. Y pasamos a las nomenclaturas. En el caso de la sistemática o atomicidad, acuérdense que voy nombrando el número de los elementos que forman la fórmula, entonces voy a decir trióxido de dihierro. En el de numeral stock se va a llamar también óxido de hierro, pero voy a aclarar que está con estado de oxidación 3. Y con la tradicional voy a decir óxido férrico, porque está actuando con el mayor estado de oxidación. En el caso del litio, que tiene un único estado de oxidación, va a ser óxido de dilitio, porque tengo dos litios, y acá se puede poner monóxido también de dilitio. Y el numeral stock voy a decir óxido de litio sin aclarar el estado de oxidación porque tiene uno solo. Y en la nomenclatura tradicional voy a decir óxido lítico o la otra opción es óxido de litio. Vamos a algunos ejemplos para óxidos que son de no metales o que están formados por un no metal. Y tengo acá el caso del azufre que tiene 3 estados de oxidación, que los estados de oxidación son 2, 4 y 6. Entonces, en la fórmula, intercambio estados de oxidación, intercambio estados de oxidación, intercambio estados de oxidación y simplifico. Entonces me van a quedar así las fórmulas. Un estado de oxidación muy pequeño, uno intermedio pequeño y otro grande. Por atomicidad, bien digo, voy nombrando las cantidades, entonces voy a decir monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre. Por numeral stock, los tres se van a llamar óxidos de azufre, pero voy a aclarar los estados de oxidación. Y en la nomenclatura tradicional voy a llamarlos anhídridos a los tres, porque están formados por un no metal, y al menor estado de oxidación entonces le voy a poner el prefijo hipo y la terminación oso, entonces se va a llamar anhídrido hiposulfuroso. El segundo, anhídrido sulfuroso, y el tercero, anhídrido sulfúrico. En el caso del carbono, otro ejemplo, tenemos dos estados de oxidación que ya los vimos, el 2 y el 4, y bueno, se repite el ejemplo, y bueno, voy a tomar este ejemplo que sí es más especial, que es el del cloro, que tiene 4 estados de oxidación. Entonces, por atomicidad, nuevamente voy a nombrar las cantidades de cada uno, y en el de numeral stock escribo en todos los casos óxidos de, y acá es la aclaración que quiero hacer, porque tenemos 4 estados de oxidación, entonces el menor va a empezar con la palabra y el prefijo hipo y va a terminar en oso, y el mayor va a empezar con per y va a terminar en ico, y después tenemos los estados intermedios que solamente tienen los sufijos oso e ico.